Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y en esta hora venimos con esta meditación en donde la Biblia nos enseña que los valientes heredarán el reino celestial. Para ello vamos a leer lo que es en Mateo capítulo 11 versículo 12. Mateo capítulo 11 el versículo 12. Dice la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice en la otra versión: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta mañana, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, mi Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que seas tú poniendo palabra en mi boca, en mi mente y mi corazón, para que todo lo que digas, Señor, sea aprobado por ti y respaldado, Señor, por tu palabra. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por cada una de las familias que representamos, en donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, ayudándoles, Señor, en toda necesidad, ayudándoles a resolver todo problema, a salir adelante en cualquier situación difícil, Señor, que puedan estar pasando. Que seas tú, por favor, en esta hora teniendo misericordia, Señor, de cada uno de nuestros familiares, en donde quiera que se encuentren, y que seas tú también poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos enfermos, Señor, que ahora te claman, te suplican. Que seas tú, Señor, el que puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos en carne, como también nuestros hermanos en Cristo. Así como por nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, bisnietos, Señor, por nuestros suegros y cuñados, aquellos que se encuentren enfermos, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que por favor pongas tu mano poderosa de sanidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, los valientes heredarán el reino de los cielos. Bueno, ¿a qué se está refiriendo la palabra que los valientes, o lo que dice el versículo en la Valera, verdad? Que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, en ese sentido podríamos decir de que aquellos, como lo dice en la versión actual, que aquellos, dice, que solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que para ello, pues, no tenemos, como dice el versículo 16 del primer capítulo de Romanos, en donde está hablando y dice de que, en donde Pablo dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, hay una decisión, hay una determinación que cada hombre, cada mujer, cada uno de aquellos que ahora pues hemos decidido inclusive ser parte del reino, del ejército de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, como iglesia, como hijos de Dios, tomar esa decisión y estar decididos que en las buenas y en las malas tenemos que seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas, y porque Él también se atrevió a morir por nosotros. Así que a través de nuestro Señor Jesucristo, porque debemos de recordar algo, que a través de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo tenemos la oportunidad de heredar el reino de los cielos.
Y en aquel entonces, pues cuando Juan el Bautista también estuvo preparando el camino. Preparó el camino para que todos aquellos que oyeran su palabra, preparó el corazón de todos aquellos que se le acercaron para escuchar el mensaje de la salvación, cuando él anunciaba que nuestro Señor Jesucristo venía y que desde ese día, desde ese momento, el reino de los cielos se había acercado a la tierra. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ahí podemos entender que a través de su muerte, a través de su resurrección, a través del sufrimiento, a través de derramar su sangre preciosa sobre ese madero o sobre esa cruz, entonces desde ahí comienza a sufrir la violencia, el reino de los cielos. Desde ahí comenzamos también nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, a tomar una decisión. Y esa decisión es formar parte del cuerpo de Cristo, formar parte de la iglesia, formar parte de aquellos que el Señor pues nos permite la oportunidad para heredar el reino de los cielos. Entonces, como dije, pues la gente valiente, así como dice en el primer capítulo de Josué, donde dice el versículo 9, esfuérzate y sé valiente, para que todas las cosas sobre la faz de la tierra te salgan bien. Pero antes, en el versículo 8, también dice que debemos de tomar en cuenta la palabra de Dios en todos los días de nuestras vidas, y así pues que nadie nos podrá hacer frente, o nadie podrá intimidarnos, nadie podrá enfrentarnos, si la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y el respaldo de nuestro Señor Jesucristo está de nuestro lado. Y por esa razón, pues, cada uno de nosotros hoy decimos muchas veces tener esa seguridad que el día que muramos vamos a estar en la presencia del Señor. Pero de antemano, pues, vamos a leer otros versículos en donde, por decirlo así, tenemos requisitos, o hay requisitos para poder heredar el reino de los cielos. Entonces, al leer el Lucas capítulo 13, versículo 24, dice: traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Este versículo nos está hablando que nosotros tenemos que entrar o procurar entrar por la puerta estrecha. ¿Qué significa eso? Significa que en el camino del Evangelio, significa que en el camino de la palabra, que en el camino de santificación que cada uno de nosotros puede llevar, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, porque en verdad el Evangelio, si nosotros lo podemos ver a través de la Biblia, no es color de rosa, como muchos lo podríamos creer. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio, así como padeció Jesucristo, así como padeció Pablo, así como padeció cada uno de sus discípulos, los profetas y todos aquellos que formaban parte de la iglesia primitiva, algunos murieron, otros fueron encarcelados, otros fueron torturados, en fin, cuántas cosas les tuvo que pasar a cada uno de estos hombres y mujeres por el amor a nuestro Señor Jesucristo, o por decirlo así, o a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces todos ellos pues sufrieron, pues como dije, hasta la muerte, pero no renunciaron al Evangelio. O sea que tuvieron una determinación para decir, pase lo que pase. Por eso decía que en las buenas y en las malas siempre tenemos que seguir dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque de nada sirve, como Jesús también lo dice en uno de los evangelios, en uno de los relatos del Evangelio, de nada sirve de que nosotros le agradezcamos al Señor solamente cuando las cosas están bien, solamente cuando tenemos salud, solamente cuando tenemos quizás un poco de dinero para poder solventar nuestros problemas o nuestras dificultades, o poder pagar o comprar alimentos, ¿verdad? Eso es fácil. Por eso dijo, ¿qué diferencia hay entre los fariseos y los hijos de Dios? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿O qué diferencia hay entre el bueno y el malo si yo hago lo mismo que hacen aquellos? Entonces, por esa razón, digo que aquí este versículo nos está diciendo, y lo estoy leyendo, estos versículos pues solo los voy a leer solamente en la versión actual. Por eso dice, traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. O sea, que el reino de Dios no es para todo el mundo. Los reinos de Dios son para aquellos que
que en determinado momento pues se tome esa determinación de decir, yo quiero formar parte del reino de Dios, y para ello tengo que someterme a la palabra, tengo que someterme a la dirección del Espíritu Santo, tengo que someterme a la dirección de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la meta. O sea, como buen soldado de Jesucristo tenemos que pelear esa buena batalla. Ahora dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, dice, no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Cuando llegue el día en que Dios, nuestro Padre, juzgue a todo el mundo, muchos me dirán, Señor, dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos el nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Me llama la atención algo bien importante del versículo 22, porque dice, cuando llegue el día, bueno, desde el 21, ¿verdad? Porque dice, no todos los que me dicen Señor, 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 así lo dice la Valera, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, podríamos decir, cualquiera de nosotros en este momento dice, o podemos decir, o confiar al decir que somos hijos de Dios, que somos evangélicos, que andamos con una Biblia, porque servimos, porque predicamos, porque hacemos las cosas dentro de los ministerios en donde nos congregamos o donde servimos, y creemos que eso es suficiente. Por eso dice aquí, por eso me gusta esta versión y por eso la estoy leyendo. Dice, no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño, porque la palabra Señor, Señor, eso significa Señor, refiriéndose a nuestro Padre Celestial, y el otro Señor es demostrar o diciendo que Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros, por eso siempre lo he explicado en alguna manera, lo he dicho, de que cuando nosotros decimos Señor, estamos diciendo, bueno, en hebreo aquella palabra kurios, que significa que Él es mi dueño, que Él es mi amo y que yo estoy sometido a su voluntad. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí en esta versión. Por eso dice, no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. O sea, en otras palabras, lo podemos aplicar aquí al decir que no importa a la iglesia, no importa al ministerio, no importa cómo se llame, a dónde nos congregamos, pero eso, como dice aquí, no es suficiente. Por eso decía, no es porque prediquemos, no es porque sirvamos, no es porque cantemos, no es porque oremos, no es porque hagamos vigilia, no es porque hagamos ayuno, que todo eso viene a ser parte de. Pero, sin embargo, no solamente por esa razón yo voy a decir que estoy listo para entrar al reino de los cielos. No, antes, como dice aquí, dice, eso no es suficiente, dice, antes que nada deben obedecer los mandamientos. Deben obedecer el mandamiento de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en otras palabras, si no obedecemos la palabra, si no tomamos la decisión o no somos valientes para decir, voy a decidir obedecer la palabra, voy a decidir practicar la palabra, o me voy a dejar dirigir por todo lo que aquí está escrito dentro de la palabra, entonces, pues, si no lo estoy haciendo, no estoy haciendo prácticamente nada, no estoy esforzándome, no estoy siendo una persona valiente para decir que voy a renunciar al mundo, para que voy a renunciar a todo aquello que el mundo nos ofrece. Y dice el 22, cuando llegue el día en que Dios, nuestro Padre, juzgue a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usábamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Por eso decía, no basta solo con predicar, no basta solo con servir, no basta con salir a evangelizar a otros, no basta con decir, Señor, yo oré por alguien, yo hice oración
por alguien que estaba enfermo o por alguien que estaba en una situación difícil y fue sanado, o tú, Señor, le ayudaste. Entonces, recuérdese que nosotros solamente somos el instrumento muchas veces. E incluso, así como el Señor utilizó aquella mula para que le hablara al profeta, bueno, se me olvida el nombre, pero, ¿cómo? Balaán. A ese profeta, el Señor utilizó una mula. Y la mula hizo que hablara la mula y le dijera que por qué no pasaba cuando este profeta quería incluso hasta matarla. Entonces, por eso vemos, el Señor va a utilizar a cualquiera para llevar el milagro de salvación a cualquier persona que esté necesitada. Sin embargo, como podemos ver el primer versículo, el 21, cuando dice que eso no es suficiente, o sea, por eso decía, no es suficiente servir, predicar, cantar, orar y hacer todas las cosas que tengamos que hacer dentro de un ministerio, que eso es suficiente, como bueno, alguien una vez me decía, es que ya vengo de servir, ya vine a servir en la mañana, ya en la tarde para que regreso, ya es suficiente, ya con eso yo he cumplido. O sea, porque muchos creemos que con hacer un servicio en la iglesia ya es más que suficiente y sin obedecer la palabra. Bueno, estoy diciendo esto en el caso cuando la palabra no la obedecemos tal y como el Señor quiere que lo hagamos. Ahora bien, dice el 23, pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Como dice, apártense de mí, al lago eterno, dice la otra versión. Ahora, tenemos un caso bien importante que debemos de recordar en el capítulo 19 de los Hechos, versículos del 13 al 18, no lo voy a leer, solamente voy a dar la referencia de lo que ahí dice, en donde un hombre que estaba pues, que unos hombres intentaron sacar un demonio de un hombre, de una persona que se encontraba endemoniada. Dice, usando el nombre de Jesús y también usando el nombre de Pablo, ¿verdad? Pero los demonios les dicen, ¿verdad? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes les dicen, ¿quiénes son? Y estos demonios salieron de este hombre y salieron huyendo, y dice que se fueron huyendo desnudos y heridos. Entonces nos damos cuenta que hay personas hoy en día, y quizás lo vamos a decir de esta manera, las personas religiosamente creen que cualquier cosa que ellos pueden estar viendo y considerando que es Dios, pueden hacer milagros, pero sabemos que los milagros solamente los hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos, pues, como dije en Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 18, está hablando de estas personas que usaron en vano el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usaron también, porque dijeron, venimos en el nombre de Jesús, por medio del evangelio que predica Pablo. Entonces, los demonios les dicen, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces, y esta es la razón por la cual podríamos aplicar este versículo 22 cuando dice, cuando llegue el día en que Dios Padre juzgue a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño de nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Entonces, como dije, no solamente, como dice la palabra, esta palabra que estoy leyendo, dice, esto no es suficiente para heredar el reino de los cielos. O sea, que tenemos que poner un mayor esfuerzo, tenemos que renunciar incluso a nuestro yo, a nuestra vida, o a nuestros propios caprichos para poder heredar el reino de los cielos. O sea, y vuelvo a repetir, no solamente por pertenecer a una iglesia, o por pertenecer a un ministerio, eso es más que suficiente para entrar al reino de los cielos, o andar cargando una Biblia bajo el brazo, o como lo he dicho en algunas ocasiones, o ponerme una identificación que soy evangélico y que pertenezco a un ministerio. Eso no es suficiente, como lo dice la palabra. Ahora bien, si cuando nosotros queremos en verdad apartarnos del mundo, apartarnos de todo lo religioso, o apartarnos para que el enemigo
pues sí, lo vamos a tener en contra nuestra porque siempre va a buscar, pero sabemos que hay alguien que pelea por nosotros y que la palabra dice que cuando nosotros conozcamos la verdad seremos completamente libres de todo ataque del enemigo, si lo queremos aplicar de esta manera, porque dice Juan 8, 31 y 32, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. En este versículo podíamos aprender de que para ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que renunciar al mundo, tenemos que renunciar a todas las costumbres, tenemos que renunciar inclusive a todas aquellas fiestas paganas que se celebran, pues aún dentro de las iglesias, que nada tienen que ver con la Biblia. O sea, que no hay un mandamiento bíblico en el cual muchas veces nosotros nos apoyemos para decir, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer aquí o vamos a hacer allá, porque son cosas o costumbres del mundo. Y esas costumbres lamentablemente han entrado a la iglesia, y hoy más que nunca, pues está pasando ese problema, ¿verdad? Entonces por eso dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y en el 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. Entonces tenemos esa promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, que para encontrar la libertad, libertad del mundo, para liberarnos de todas las costumbres, de todas las tradiciones y de todas aquellas cosas que muchas veces se hacen dentro de una iglesia y que no están respaldadas por la palabra, entonces esa verdad, por eso hay un dicho por ahí que dice alguien, ¿verdad?, que no nos den a atol con el dedo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no estamos leyendo la palabra, cuando nosotros solamente la hacemos el día domingo, pero cuando tenemos un tiempo necesario no leemos la Biblia, entonces ¿qué pasa? Que cualquiera puede venir con palabras bonitas, con buenas frases y todo lo demás, o sea, con explicaciones, pues hasta podríamos decir convincentes, y nos pueden convencer de la mentira. Por eso es que es bien importante cuando dice, ¿verdad?, que un verdadero discípulo tiene que obedecer las enseñanzas ¿de quién? De la palabra, de nuestro Señor Jesucristo, y ver la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llevará a conocer la verdad, y esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra nos hará libre. Entonces, mire la valentía con la cual deberíamos de actuar todos y cada uno de aquellos que creemos en Cristo, cada uno de aquellos que hemos creído en Él y le hemos confesado con nuestros labios como nuestro único Salvador personal. O sea, todos aquellos que hemos hecho esa oración, en realidad la oración no es suficiente para salvarnos. La oración es la introducción, por decirlo así, es la introducción al Evangelio, es la introducción a comenzar a conocer de la fe, a comenzar a conocer de la palabra, a comenzar a conocer del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ya venimos desde que recibimos al Señor y comenzamos a leer la Biblia, nos estamos dando cuenta de todas las bonitas cosas que nos dice el Señor a través de su palabra. Y digo bonitas porque son mensajes de reflexión, son, como yo lo he dicho, es el consejo de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo y de su palabra, de cómo deberíamos de vivir nuestras vidas. Porque como vemos en el versículo 13:24 de Lucas, el capítulo 13:24 de Lucas dice, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. O sea, por eso dije, no solamente por pertenecer o servir o andar con una camisa que me identifique o con una vestimenta que me identifique es suficiente para entrar al reino de los cielos. Ahora, dice en Mateo también, capítulo 10, versículo 37 a 39, dice, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van
a ganar. Entonces, en estos versículos podemos aprender algo bien importante. Dice que si nosotros, bueno, hay quien dice, ¿verdad?, con los hijos, y no es malo que lo digan: hijo, yo te amo; hijo, tú eres mi vida; hijo, tú eres mi motor; tú eres el que me da fuerza; está bien. Pero un hijo no puede ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco un marido o una esposa pueden tomar en la vida del hombre o en la vida de quien sea, pues no pueden tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, porque primeramente es nuestro Cristo, primeramente es Él, porque Él es el que nos dio la salvación, Él es el que ha venido a dar la vida por nosotros, el que resucitó y que ahora incluso intercede por nosotros en el cielo. Entonces, estos versículos en esta versión, pues me gusta leerla, porque ya lo he dicho muchas veces, porque es mejor comprensiva la palabra. Dice: si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. O sea, ninguno que está anteponiendo algo que está sobre nuestro Señor Jesucristo o encima de, entonces no merece, dice, no me merecen. O sea, no podemos pertenecer a Él, no podemos formar parte de su reino. Entonces esto significa que tampoco podremos entrar al reino celestial. Y dice: y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. O sea, porque está hablando de una cruz, ¿verdad? Lo que dice en la otra: carguen su cruz y sigan. Pero aquí dice: y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. O sea, que para estar seguros de que podríamos entrar al reino celestial, debemos de sufrir las consecuencias que muchas veces se viven dentro del Evangelio. Debemos de sufrir los insultos, debemos de sufrir la burla, debemos de sufrir los desprecios, debemos de sufrir todas aquellas cosas que incluso se hablan en contra nuestra, no siendo una verdad. Entonces, todas esas cosas, como dije, es necesario, así como sufrió Jesús en el momento de llegar a la cruz, de cargar Él su cruz, que por causa del Evangelio Él tuvo que ser aborrecido, tuvo que ser crucificado, tuvo que ser muerto en esa cruz, pero resucitado, ¿verdad? Porque eso es lo mejor, que a pesar de que sufrió, a pesar de que cargó su cruz, a pesar de todo lo que le hicieron, pero al tercer día, después de muerto, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y esa es la victoria que a nosotros nos da el Señor, para estar con esa seguridad, que si usted y yo un día nos toca morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice en el 39, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Entonces aquí está pues diciéndonos prácticamente que si el día de mañana hay problemas, hay situaciones en cuanto incluso no se podrá predicar el Evangelio, o que van a quizás a perseguir la iglesia, la van a acosar tanto que van a querer que hagamos cosas que el mundo quiere que hagamos. Entonces, ¿qué va a pasar con aquel hombre, con aquella mujer que se resistan y que digan que no podemos abandonar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, va a pasar lo que pasó con la iglesia primitiva, que por no renunciar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchos tuvieron que morir, muchos mártires. Esos sí son mártires, no como otros mártires que otros se han inventado para decir, es que él fue un mártir. No, fue un mártir por otra cosa, pero menos por el Evangelio. Entonces, por esa razón es que el hombre que ha dispuesto su corazón, el hombre que ha dispuesto su vida, el hombre que ha dispuesto servir a nuestro Señor Jesucristo y entregarse completamente a Él para ser un verdadero discípulo, tiene que pasar consecuencias por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo o por causa del Evangelio mismo. Entonces, por eso dice, pero como dice el Señor, pues la muerte no nos va a separar de Él. Al contrario, si morimos por causa de Él, esa muerte nos llevará más rápido ¿a dónde? A donde Él nos llevará al reino celestial y estaremos reunidos con Él mientras Él viene. Ahora, si Él viene antes de todo esto, bendito sea Él. Ahora dice también
Ahora vamos a retomar lo que es el versículo de Lucas 13:24 y vamos a leerlo hasta el 27, porque vamos a repetir el 24. Traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Los que heredan el reino son aquellos en cuerpo y alma, que en cuerpo y alma se dan o se esfuerzan para el reino de Dios. Entonces, aquí en el 24 está la idea o la dirección de quiénes son los que pueden heredar el reino de Dios. ¿Quiénes son los que estarán en esa patria celestial en aquel día junto con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque se van a ser todos aquellos que se esforzaron, todos aquellos que pelearon la buena batalla, todos aquellos que en verdad decidieron servir al Señor con todo su corazón y con toda su mente, bueno, con toda su vida y todo su ser. Entonces, que no escatimaron aún los problemas, no escatimaron las situaciones difíciles, las enfermedades, las burlas y todas aquellas cosas que se dan dentro del Evangelio cuando las personas no están de acuerdo con él. Entonces, todas estas personas son las que van a alcanzar el reino de Dios. Ahora, vamos a ver los versículos que nos enseñan quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios. Porque dice en el 25, Dios, cuando cierre la puerta, también es un símbolo de cuando fue cerrada la puerta del arca de Noé. Que no fue Noé quien la cerró, sino que fue nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo quien la cerró. ¿Por qué? Porque la gente de ese momento se burlaron de Noé, le dijeron que era un viejo loco, que era un enajenado mental porque nunca había llovido y cómo se atrevía él a hacer un barco. O sea, estaba desquiciado, todo eso le dijeron. Entonces, por eso dice que cuando Dios cierre la puerta, o sea, esto también es un símbolo de cuando se termine la gracia para que todos podamos llegar al reino celestial. O sea, va a haber un momento en que el Evangelio no será predicado. Va a haber un momento en que ya las iglesias habrán cerrado o las habrán destruido porque no quieren el Evangelio aquí en la tierra. Entonces, en ese momento, que es cuando el Señor cierra la puerta, cierra la oportunidad para la salvación de una persona, entonces aquellos que están fuera dirán, así como las 10 vírgenes, que 5 sensatas entraron al reino y las otras insensatas se quedaron fuera del reino. Entonces, por eso dice aquí, cuando Dios cierre la puerta, si ustedes están fuera, ya no podrán entrar. Tocarán a la puerta y dirán, Señor, ábrenos. Pero yo les diré, no sé quiénes sean ustedes ni de dónde vengan. El 26 dice, y ustedes dirán, nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú enseñaste en las calles a nuestro pueblo. Pero yo les contestaré, ya les dije que no los conozco. Gente malvada, apártense de mí. Entonces, ahí, como dice otros versículos, ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando la iglesia sea levantada y muchos de los que se congregaban en determinadas iglesias o muchos de los que practicaban una religión que se queden y van a decir, Señor, si nosotros hablamos, nosotros profetizamos, nosotros en tu nombre hicimos milagros, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, ¿y por qué no nos dejas entrar? O sea, recuérdese que la oportunidad de la salvación llega el momento en que ya no la habrá. O sea, por eso decía que en la gran tribulación, cuando las personas se nieguen a ponerse la marca de la bestia, y algunos cristianos y algunas personas, porque no eran evangélicos, algunas personas que fueron a ministerios, que fueron a la iglesia, escucharon, por eso aquí podemos ver, nosotros dirán, nosotros comimos y bebimos contigo, Señor, si yo me gocé en el culto con la alabanza, yo gritaba, yo saltaba, yo decía gloria a Dios, aleluya, entonces yo estuve en la iglesia, yo oí el mensaje, yo ofrendé, yo diezmé, yo servía, yo predicaba, yo hacía esto y hacía lo otro dentro de la iglesia. Señor, ¿y por qué me vas a dejar fuera? ¿Por qué no me abres la puerta? Eso van a ser los lamentos y van a ser los gritos
de desesperación, que todos aquellos que no fueron valientes, que todos aquellos que no se esforzaron, todos aquellos que no renunciaron, o no se esforzaron, o no obedecieron, no abandonaron el mundo y sus costumbres, definitivamente no tuvieron la fe salvadora, no obedecieron ni creyeron completamente en Cristo, no se arrepintieron del todo, solo sintieron remordimiento, o sea, no pelearon la buena batalla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estos son los que no heredan el reino de los cielos. Por eso dice, además dice, entonces dice, Señor, nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú enseñaste en las calles de nuestro pueblo. Entonces, aquí este versículo como que se puede estar refiriendo también al pueblo judío. Porque ellos vieron, el pueblo vio a nuestro Señor Jesucristo, como hoy en día el mundo está viendo las predicaciones o oye en las iglesias los mensajes, ¿verdad?, de salvación, oye predicar la palabra, pero no se arrepienten, ni siquiera les llama la atención el poder ponerle atención a lo que el predicador pueda estar diciendo. Bueno, lamentablemente hoy pues algunos ya no están predicando verdaderamente la palabra, sino que están hablando de otras cosas, de prosperidad, menos del evangelio, y a veces también esas son cosas por las cuales la gente no pone atención. Entonces el problema va a ser que el día de mañana, que yo esté tan seguro que voy para el cielo y resulta que no hice bien mi labor, entonces también van a haber consecuencias, ¿verdad? Por eso dice, además dice, tú enseñaste en las calles a nuestro pueblo, pero yo les contestaré, ya les dije que no los conozco, gente malvada, apártense de mí. Entonces, como dice en la otra versión, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, podemos concluir que los que no heredarán el reino de los cielos es porque, lo voy a repetir, no se esforzaron en nada, no fueron obedientes, no abandonaron el mundo y sus costumbres definitivamente, no tuvieron la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que aquí podemos ver en este enunciado de no tuvieron fe salvadora, es porque algunos creen en otras cosas que no son Dios, que no lo llevan a la salvación. Entonces, por eso dice, no tuvieron la fe salvadora, porque el único que da la salvación, el único que por fe en nuestro Señor Jesucristo, tú y yo podemos alcanzar la vida eterna. No hay nadie más, solamente Él. Entonces, por eso dice, no fueron obedientes, no abandonaron el mundo y sus costumbres, definitivamente no tuvieron la fe salvadora, no obedecieron ni creyeron completamente en Cristo, porque muchas personas que incluso se puedan estar congregando en diferentes iglesias, pero siempre están cuestionando muchas veces la misma palabra, como por ejemplo, cuando alguien dice, yo no creo que el Señor sea tan déspota, dicen algunos, así con esa palabra, yo no creo que el Señor sea tan ingrato, que por una simple cosita va a condenar al mundo, si el Señor es amor. Sí, pero es fuego consumidor. Entonces, hay muchas personas que inclusive predican y enseñan o están dentro de una iglesia que todavía están cuestionando la palabra de Dios, porque dicen, yo no puedo creer eso. Entonces, pero aquí, por eso dije que muchas veces no obedecieron ni creyeron completamente en Cristo, ni mucho menos en su palabra. En otras circunstancias también, todos aquellos que no se arrepintieron completamente, sino que solamente sintieron remordimiento por las cosas que hacían, pero no hubo un genuino arrepentimiento. Y por último, bueno, aunque podemos aumentarle más cosas, ¿por qué no se puede heredar el reino de los cielos? Porque si entramos con la manera de vivir de algunos de nosotros que creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero vivimos nuestras vidas en una manera desordenada, ¿verdad?, no de acuerdo a la palabra de Dios, entonces también todos esos, podríamos decir, no heredarán el reino de los cielos, porque no se están esforzando por dejar el mundo, o por dejar sus costumbres, o por dejar completamente el pecado,
que es lo peor. La palabra pecado significa la separación del Señor. Por eso dice, no pelearon la buena batalla. O sea, pelear la buena batalla en el Señor es renunciar a todo aquello que en verdad me puede hacer un daño para no entrar al reino celestial. Entonces, pues por eso la importancia de saber y entender que quiénes son los que heredarán el reino celestial. Los valientes, los esforzados, aquellos que no escatimaron en nada su vida para hablar del evangelio, para hablar de la verdad, no importa las críticas, no importa los señalamientos, es más, no importa que no nos tomen en cuenta, porque algunas personas dicen, no, con este no nos podemos meter porque este va a venir a enseñar otras cosas, este va a venir a decir otras cosas, porque así nos tildan. Bueno, en mi caso, así me tildan, porque dicen, no, es que este tiene otro evangelio. La verdad que yo únicamente estoy tratando de aplicar y enseñar lo que la palabra nos enseña. Ahora, si todo esto no estuviera en la Biblia, no estuviera escrito, no hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo, ni aún nuestro Señor Jesucristo, porque aquí muchos de los versículos en los cuales hemos hablado ahora es palabra directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no estuvieran en la Biblia, entonces esto es un invento no solo mío, sino de cualquiera que se atreva a hablar de la verdad. Entonces, y eso es lo que a veces el mundo religioso o el mundo cristiano, que entre paréntesis siguen siendo del mundo, pues no comprenden. Por eso dije, no tenemos que escondernos, no tenemos que humillarnos, no tenemos que someternos a voluntades humanas, sino someternos únicamente a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, porque solamente a través de Él y por Él, usted y yo podemos entrar al reino de los cielos, obedeciendo su palabra, obedeciendo su mandamiento y sometiéndonos directamente a su ley, o sea, a su ley, que es el evangelio, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la única que nos puede llevar hasta el reino celestial. Así que, mis hermanos, espero que usted y yo aprendamos algo al respecto de este tema y que también escudriñemos la Biblia, ¿verdad? Escudriñemos la Biblia, leámosla, apartemos un momento para que no vengan a darnos cuento con mentiras o a decirnos otra cosa que el evangelio no lo diga, o sea, que la palabra de Dios no lo diga. Por eso la importancia, como repito, de ser lectores bíblicos y tratar de estudiar y guardar la palabra en nuestros corazones, porque el día de mañana nos estará haciendo falta cuando enfrentemos el ataque del enemigo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará por llamar a su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Papito lindo, te suplico en el nombre de Jesús que en esta hora también puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos, Señor, de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, como también ayudar, Señor, a todos aquellos que podamos estar pasando por diversas dificultades, diversos problemas, diversas situaciones, Señor. En el hueco de tu mano los depositamos y que seas tú, por favor, ayudándonos. Igualmente, Señor, oro por nuestro país, El Salvador, por cada una de las familias que representamos y que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y también por los que están fuera de nuestro país, nuestros compatriotas, familiares y hermanos en Cristo, que seas tú, por favor, ayudándoles en cualquier circunstancia. Igualmente, Señor, te suplico en este momento que seas tú tocando mentes y corazones de nuestros familiares, de aquellos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, nuestros vecinos, por aquellos, Señor, que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora, Señor, puedan tomar esa decisión muy importante para reconocerte a ti como Salvador personal y salvar sus almas, Señor, para estar en tu presencia, que puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar.
Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, Señor. Amén y amén. Señor, también te clamo por el pueblo de Israel y por la paz en Jerusalén, y que seas tú librando, Señor, a esa nación de todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no nos apartemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder para ayudarnos y para librarnos de todo ataque del enemigo. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.